Jornada Nacional de Actualización. Medidas universales de bioseguridad, IAS y residuos sólidos hospitalarios. Marco normativo y sistema de gestión de bioseguridad. Presentado por la licenciada Cecilia Zenobia Limachi Palacio. Nuevamente, gracias. Pues, colegas, vamos a recordar lo que son el marco normativo sobre el sistema de gestión de bioseguridad. El marco normativo del sistema de gestión de bioseguridad, pues ya tenemos nuestra norma que lo ha editado o la ha publicado el Ministerio de Salud de hace años. Falta actualizarla, sí, pero sin embargo, ahora creo que todos hemos trabajado también en las normas por el COVID que nos ha tocado trabajar a todos, ¿no? Pero no sale del marco que nos ha hecho, nos manda el marco legal. Entonces, vamos a recordar el marco legal, donde dice el Código de Salud, ¿no? Ahí tenemos el Código de Salud, número 15.62.9 y el 19.878. También tenemos por qué es importante el control de bioseguridad dentro del marco legal, ¿no? La ley del medio ambiente, ¿no? Es tan importante cuidar el medio ambiente que ahora todos también utilizamos las bolsas plásticas. Sin embargo, ¿no? Tenemos ahí la ley del medio ambiente. Entonces nosotros como personal de salud debemos ser modelo en la compra de algunos productos, llevar nuestra respectiva bolsa, ¿no? Nuestras bolsas que no son de plásticos, y tenemos que cuidarse, cumpliendo a esta norma que nos dice, ¿no? Del medio ambiente, la ley. La inserción en la nueva Constitución Política del Estado que está, las leyes municipales, la resolución ministerial 013114.03 del 02, la norma boliviana, ¿no? La norma boliviana que es el número 034, que del 2001, todavía hay que actualizarlas, el reglamento municipal de aseo urbano, que tenemos ahí también, la ley de residuos sólidos, ¿no? Que está el 74.2 a 76 por resolución ministerial, el número 383. Entonces es importante estas resoluciones, por ejemplo, la resolución de los residuos sólidos. Entonces, con eso también vemos aquí los convenios, el convenio, ¿no? Que ha sido en el mayo del 2002, el inicio de la capacitación, han hecho unos hospitales pilotos, donde los hospitales pues hemos empezado a realizar el cuidado del medio ambiente, ¿no? Reciclaje, la clasificación de los residuos infectocontagiosos, ¿no? Entonces, eso es importante mencionarlo y recordarlo, ¿no? También ahí tenemos varias varias instituciones que nos han apoyado, ¿no? Dentro de todos los sedes en cada institución, el Ministerio de Salud, ¿no? El rol del sedes para poder evaluar, controlar, dar seguimiento en todo el cumplimiento de las normas que nos dicen. Como antecedentes, como parte de este proceso, se ha impulsado en la coordinación del Ministerio de Salud para sacar la normativa, ¿no? A nivel del CEDES La Paz, a nivel de la gobernación de diferentes países, ¿no? A nivel de los sedes, yo le he puesto La Paz, de los sedes de diferentes eh, departamentos que nosotros tenemos aquí, ¿no? Estaríamos hablando Santa Cruz, Cochabamba, etcétera, rige lo que es el Ministerio de Salud en la gestión de calidad en materia de residuos sólidos generados en todos los establecimientos de salud, para así dar el fiel cumplimiento a la normativa boliviana. No solamente el cumplimiento, ¿no? Sino dar las buenas aptitudes en la recolección y en la clasificación de almacenamiento y procesamiento de los residuos, ¿no? El mismo consta de varios procesos de capacitación, que es uno de ellos el proceso de capacitación, la otra que es el proceso de evaluación. Entonces nosotros ahí tenemos que dar el cumplimiento, capacitación, evaluación, la programación de recolección selectiva para los desechos infecciosos, el sistema de disposición intermedio final, ¿no?
hasta que nos dice la norma. Entonces, ¿qué nos dice? Capacitación. Nosotros constantemente, trimestralmente debemos estar capacitados, debería haber registros de capacitación, ¿no? La certificación que nosotros estamos capacitados como personal de salud. Es más, al personal nuevo que ingresa a una institución hospitalaria tiene, no solamente ahí algunas veces dicen, ¿no? Que porte el certificado de curso que ha pasado sobre bioseguridad, la ley 1178, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente tenemos que evaluar, verificar si ese personal está capacitado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿No? Haciendo preguntas, ¿no? Y si no es este personal capacitado, hay que capacitar, evaluar cómo estamos manejando los residuos. No se olviden, colegas, algunas veces yo veo en el vestuario, entro al vestuario de las enfermeras, donde también es mi vestuario, ahí están las jeringas, están las agujas cortopunzantes. Entonces, nosotros tenemos que ser modelo, todo el personal de salud tiene que ser modelo para poder tener una buena actitud respecto a manejo de desechos infecciosos. La gestión de residuos hospitalarios es un estándar de calidad. Entonces, si es un estándar de calidad, si nosotros no cumplimos este estándar de calidad, vamos a tener varias infecciones asociadas a la atención de salud. No solamente al paciente, también el personal de salud tiene el riesgo de cursar este evento adverso que se puede dar al no cumplir el estándar de calidad, ¿no? Entonces, para ello tenemos las guías de acreditación de los hospitales, el reglamento general de los hospitales, ¿no? Entonces, tenemos la norma de residuos sólidos nosotros a nivel nacional, ¿no? A base de eso, nosotros podemos hacer nuestras normas institucionales, ¿no? Pero no tenemos que salir del margen de esta norma que nos dice del Ministerio de Salud. Como componente también tenemos que tener componente del Comité de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria, el Comité de Residuos, Comité de Infecciones Asociadas en la Atención de Salud, Comité de Vigilancia de las enfermedades producidas por la falta de las vacunas. Todo esto está relacionado con los subcomités de bioseguridad, infecciones intrahospitalarias y, sobre todo, análisis de la información. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no solamente es cumplir, ¿no? Entonces, como vamos a capacitar, vamos a evaluarnos. Al evaluarnos tenemos que ver cómo estamos, si estamos bien, estamos regular o estamos mal, ¿no? Entonces, si nosotros no nos evaluamos, no vamos a saber cómo estamos en nuestra institución, cuál es el conocimiento del personal, cuál es la actitud respecto al manejo de los desechos infecciosos, ¿no? Entonces, por eso es importante la evaluación, ¿no? Entonces, para evitar simplemente las infecciones asociadas en la atención de salud. El manejo de los residuos sólidos, ¿no? En esto de los manejos de los residuos sólidos, vamos a ver el manejo interno y el manejo externo, ¿no? El manejo interno que los realiza cada institución, cada establecimiento de salud, puede ser primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, o estamos hablando de un instituto o de cuarto nivel, ¿no? Del manejo externo, el operador de residuos sólidos, ¿no? Entonces vamos a ver la clasificación en el manejo interno, la clasificación y separación del origen, ¿no? ¿Cómo vamos a clasificar los desechos sólidos, los desechos infecciosos, los desechos especiales o los residuos infectocontagiosos? ¿Dónde vamos a almacenar? ¿Dónde es nuestro almacenamiento primario? ¿No? El almacenamiento intermedio, ¿no? Y el almacenamiento final, ¿no? El tratamiento, la recolección y transporte interno, el almacenamiento interno de la institución y en qué horarios vamos a retirar los desechos infecciosos en nuestra institución. Todo está normatizado. Yo no puedo sacar, por decir, a las 9 de la mañana el desecho infeccioso que es de color rojo. No puedo manipular cualquier rato, ¿no? Para eso está el comité y en el comité hay responsables, ¿no? Que cada uno tiene sus funciones. Además, tenemos el supervisor del manejo, de colección y transporte de los residuos sólidos.
En el operador de los residuos es importante la recolección, el transporte externo y la disposición final de los residuos, ¿no? Entonces, es importante eso. Dentro de esto vemos los residuos sólidos hospitalarios, ¿no? ¿Qué es un residuo sólido hospitalario? Todo residuo generado, el residuo hospitalario es todo residuo generado en un establecimiento de salud, ¿no? Así sea un papel, puede ser un algodón, una jeringa, todo esto son residuos generados en un establecimiento de salud. Esos son lo que estamos definiendo los residuos sólidos hospitalarios. También vamos a hablar los establecimientos de salud, es los centros de atención humana, ¿no? Todo centro de salud o atención, decimos que es la atención humana para la prevención, diagnóstico, tratamientos de habilitación e investigación. ¿Por qué dirán, investigaremos a los humanos? No, vamos a investigar las patologías del paciente para poder realizar la rehabilitación y el tratamiento, ¿no? Ejemplo, tenemos en esto los centros de atención humana, tenemos los hospitales, centros de salud, las clínicas, centros odontológicos, banco de sangre, tenemos ahí los centros, morgue, los centros de investigación y enseñanza, que estamos hablando de lo que es biomédica, laboratorio, consultorios, ¿no? Entonces, de ese sentido, tenemos los establecimientos de salud. Ahora, la clasificación de residuos, vamos a ver, la clasificación de residuos se clasifican en la clase A, clase B y la clase C. Y se subclasifica la clase a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, hasta a 6, ¿no? ¿Qué tipo de residuos existen en la A1? ¿No? Los residuos biológicos. La A2 da los residuos, ¿no? Que contengan sangre, hemoderivados y fluidos corporales, ¿no? Entonces, ¿qué decimos fluidos corporales? Puede estar las torundas, pueden estar los apósitos, hemoderivados, ahí tiene que estar las bolsas de, paquetes de sangre y sus hemoderivados, ¿no? La A3, ¿qué nos dice? ¿No? En el área quirúrgica, ¿no? Anatomopatológicos. En esas áreas está la A3, ¿no? Puede ser que de pronto hay algunas piezas, algunas células, etcétera. Puede haber piezas anatómicas en esto. La A4 hablamos de los cortopunzantes, ¿no? Un contenedor especial para cortopunzantes. La A5 tenemos lo que nos dicen los cadáveres o partes de animales contaminados. La A6, ¿no? Asistencia de pacientes en aislamiento. Entonces, hemos practicado, no lo hemos podido identificar, si se dan de cuenta, en la época del COVID, hemos tenido los residuos, al menos, ¿no? Revisando también esta literatura, yo ahí, pues esto me faltaba. Entonces, si vemos en los contenedores, deberíamos identificar, ¿no? Residuo infeccioso A6, codificado. ¿Qué quiere decir? Asistencia a paciente de aislamiento. ¿No? De los tipos de aislamiento puede ser aislamiento aéreo, respiratorio o contacto, ¿no? Entonces, como en la pandemia hemos tenido el COVID, ¿no? Generalmente eran las aéreas y los respiratorios, mixtas, ¿no? Incluso el contacto, por eso entrábamos a la atención del paciente, pues con el EPP correspondiente, ¿no? El equipo de protección personal. Entonces ahí nos faltaba codificar. Si estamos ahora, ¿no? Todavía tenemos el COVID, en algunas instituciones todavía se realiza las pruebas de antígeno, etcétera. Entonces hay que identificarle residuo infeccioso A6, ¿no? Ponerle asistencia a pacientes de aislamiento, ¿no? En la clase B, vamos a ver, en la clase B, B1, los residuos ¿no? radioactivos, ahí pueden estar las placas radiográficas, ¿no? Porque dice radioactivos, ¿no? La B2, residuos farmacéuticos. ¿Qué quiere decir en esta? La B2 tiene que estar en medicamentos, qué sé yo, pasadas, sobrantes de algunos medicamentos, pueden ser jarabes, antibióticos, etcétera, etcétera, tienen que estar ahí en la B2. En la B3, los residuos químicos peligrosos, ¿no? Generalmente esto va en lo que es en los laboratorios.
La clase C, los residuos comunes, que tenemos los residuos comunes que está en el contenedor o la bolsa negra, ¿no? Entonces, este contenedor y esta bolsa negra pues está en áreas administrativas y también en salas, ¿no? Pero generalmente, ¿qué nos ha dicho ahora? Hay que actualizar lo que es bioseguridad. ¿Qué nos han dicho? Que todo que ha estado en contacto con el paciente se considera residuo infeccioso, ¿no? Entonces, ya pues solamente la bolsa negra tendría que estar en el área administrativa. Los residuos infecciosos, vemos ahí los residuos infecciosos, la A1, ¿no? Vemos los biológicos que tendrían que estar en este contenedor, ¿no? Los cultivos, ¿no? Cestante de cultivos, inóculos, medios de cultivo, hemo o copro uru o esputo o líquido cefalorraquídeo, todo ese tipo de cultivos tiene que estar en el área, en la clasificación de A1, que dice A1 biológico. Todos los contenedores tienen que estar identificados, ¿no? A1 biológico y qué cosas tiene que tener ese contenedor, qué cosas. Entonces ahí ponemos la lista de qué tiene que ir a ese contenedor, ¿no? Puede ir las placas Petri, vacunas vencidas, ¿no? Las secreciones sinoviales, pleurales, tiene que ir en esa categoría que decimos la clase A1. La clase A2, dan todo lo que está, ¿no? Que tiene contacto o con sangre, hemoderivados, fluidos corporales. Dentro de esto tenemos sangre líquida, coagulada, pueden estar las bolsas con sangre, muestras de sangre, pueden estar las jeringas de los émbolos, de pronto han tenido contacto con sangre, suero, plasma, mangueras intravenosas, que le decimos los equipos de las transfusiones, paquetes globulares, las torundas, gasas y apósitos con sangre. Estas están en la clase A2, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en mi hospital solamente teníamos pues el contenedor rojo, nada más, y no teníamos la subclasificación. Entonces, colegas, tenemos que subclasificar contenedor A1 biológico y ahí poner la lista contenedor A2 y ahí va lo que son sangre y hemoderivados. No pueden ir mezcladas, ¿no? La clase A3 que nos dice quirúrgicos, anatopatológicos. En estos residuos patológicos humanos, ¿no? Tejidos, órganos, fetos, placenta, piezas anatómicas, fluidos de residuos de la cirugía, biopsia, de pronto las necropsias, muestras de análisis, partes de fluidos corporales tienen que ir en esto, ¿no? Si se dan de cuenta, tenemos 3 clases. Esperemos que con esta capacitación o recordatorio también podamos nosotros poner en nuestras instituciones la clase A1, A2 y la A3, ¿no? Entonces, ya no solamente una. Tenemos ahí la clase A4. ¿Qué está la clase A4? Las cortopunzantes. Entonces, las bandejas cortopunzantes tienen que estar las agujas hipodérmicas, las jeringas, ampollas abiertas, las lancetas, pipetas, hojas de bisturí, de afeitar, vidrios rotos, tubos capilares, porta y cubre objetos, catéteres con agujas metálicas. Entonces, todo esto lo que va a la clase A4, ¿no? Vemos la clase A5, los cadáveres o partes de animales contaminados, partes de animales, ¿no? Y vemos cadáveres o partes de animales, animales de experimentación, animales enfermos con infectocontagiosos, puede ser la rabia, ¿no? Virosis, los residuos en contacto con los animales infectados, ¿no? Puede pronto, hemos encontrado ahí un ratón, etcétera, algunas veces tienen vectores, puede ir también ahí porque son animales. La clase A6, la asistencia de los pacientes aislados, ¿no? La clase A6. Entonces, esto lo hemos practicado, ¿no? Los restos de los alimentos, papel higiénico, desechos biológicos, equipos de diálisis y material contaminado, ¿no? Entonces, medidas de aislamiento. Vemos ahí un paciente que está aislado, entonces todos los desechos tienen que ir ahí, ¿no? Entonces, las medidas de aislamiento, como hemos mencionado hace ratos, pueden ser contacto aéreo o respiratorio, ¿no? En los residuos especiales tenemos la subclase B1, la subclase B2, la subclase B3. En la B1 tenemos los residuos radioactivos, ¿no? ¿Qué nos dice? Cualquier material
que esté en contacto, esté contaminado con radionucleidos, ¿no? Concentraciones a mayores a las establecidas de acuerdo a la norma. Entonces, estos tienen que estar en este espacio, estos radioactivos. La clase B2 que nos dice los residuos farmacéuticos, ¿no? Fármacos vencidos, rechazados, devueltos, retirados del mercado o sobrantes de algunos medicamentos diferentes. Entonces, ahí está la imagen que nosotros hemos visto, que todo esto pues tiene que estar en este contenedor. Ahora vemos los residuos químicos y peligrosos, que están las sustancias producidas químicas con estas características tóxicas, son algo tóxicos, corrosivos, inflamables, explosivas, reactivas, también placas radiográficas, las pilas, baterías y termómetros, ¿no? Entonces, ya no es adecuado manejar ahora los termómetros de mercurio, estamos con los termómetros digitales, ¿no? Pero igual debe ir estos termómetros en este contenedor que nos dice la clase B3, ¿no? Entonces, colegas, igual esto de las, es bueno revisarlas siempre. Entonces, nosotros estamos actualizándonos lo propio con los residuos químicos peligrosos, hablando de los termómetros digitales, ¿no? Entonces, ya estamos empezando a poner a su lugar. Los residuos comunes, la clase C. Los residuos comunes, están ahí, hablamos, los papeles, cartones, cajas, plásticos, de esto, de la preparación de alimentos, residuos de limpieza, de patio, de jardines, etcétera. Entonces, esto, todo lo que vemos, tiene que ir en la clase C, donde están los pacientes, o perdón, donde están las bolsas de color negro, ¿no? El código de colores es importante, ¿no? Vemos rojo, siempre nos da la alerta, como el semáforo que nosotros vemos ahí infeccioso, ¿no? Los residuos comunes siempre vamos a ver de color negro, que nos enseñan ahí que tienen que estar, no son tan contaminantes, tan infecciosos, ¿no? Y los residuos especiales. Los especiales generalmente están forradas de color azul. El contenedor puede ser de color azul o generalmente en mi hospital tenemos nosotros las cajitas que están forradas de color azul, ¿no? Entonces, las forraditas de color azul, pues ponemos ahí en las cajas, ¿no? Entonces, esos son el código de colores, ¿no? También vemos la preparación del origen, ¿no? Entonces, algunas veces ponemos ahí, si se dan de cuenta, el material cortopunzante. Vemos aquí, ponemos esta botella PET, no es este de mi hospital, es de otro lado, pero también es residuos cortopunzantes, estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, aquí nos dice, ¿no? Tiene que estar, todos estos contenedores tienen que estar en el almacenamiento primario, que lo estamos viendo ahora, en cada sala está, ¿no? Entonces tiene que estar identificado, ¿no? Los residuos infecciosos, residuos comunes y los residuos especiales, ¿no? Entonces los infecciosos hemos dicho que tienen que estar de color rojo, ¿no? Entonces las tapas tienen que tener tapas. Entonces, yo he visto en varias instituciones puestas ahí el contenedor y la bolsa y no tienen tapas, ¿no? Tiene su objetivo la tapa, ¿no? Para no generar mayor infección. Entonces, las tapas nos ayudan, tienen que estar tapadas. Incluso lo último, la norma que está leyendo, tiene que tener un pedal en esta parte inferior donde está el contenedor para pisarlas y no tener problema en el contacto al desechar, nosotros tener contacto con el contenedor. Aquí están los residuos especiales, esta caja que está forrada generalmente de azul y ahí puede entrar lo que son los residuos especiales, ¿no? Vamos con el almacenamiento primario. El almacenamiento primario, como hemos visto aquí, está en todas las unidades, ¿no? Entonces aquí tenemos el residuos comunes, infecciosos y los especiales. Tienen que estar totalmente identificados. Si hay una evaluación no está identificada, pues creo estamos aplazados. Entonces vemos aquí el almacenamiento primario, es aquel que se realiza en el mismo lugar donde se genera o se requiere desechar, ¿no? Entonces se genera en la sala, está ahí. Los recipientes deben ser de plástico, deben ser
sostenibles, durables. Las bolsas tienen que ser de polietileno. Los bidones rígidos de cortopunzante tienen que ser bidones o, bueno, hay para desechar los pequeños contenedores, ¿no? Sin embargo, mi hospital es público, nosotros utilizamos bidones de aceite de 5 litros de esos de fino, lo lavamos bien, pues utilizamos en eso, ¿no? Entonces los residuos especiales están en una caja de cartón. Entonces, como no son líquidos, no tenemos ningún problema. La caja de cartón tiene que estar forrado de color azul con plástico, ¿no? Entonces, en este almacenamiento primario hay lugares también de los recipientes que deben estar cerca del paciente, ¿no? Si el paciente está con infecto contagioso, ahí el paciente puede incluso, no solamente el personal de salud debería conocer y clasificar los residuos, tiene que clasificar la familia y el paciente. El trabajo es de equipo, ¿no? Entonces, la parte médica, etcétera. Entonces, ahí lo vamos a, ¿no? Ahí la norma también te dice que debemos poner ahí, en cada unidad, tener esto, ¿no? Ahí está el residuo común, infeccioso, y de pronto alguna vez si hay algún cortopunzante, ¿no? Entonces tiene que ser los contenedores tienen que ser, los recipientes deben ser fácil lavable, ¿no? De peso ligero, resistente, tienen que estar identificados, ubicados estratégicamente para cada tipo de residuo, con bolsa, ¿no? Que correspondan según el código de colores, ¿no? Puede ser rojo, negro o el azul. También tiene que tener la simbología, ¿no? De peligro, ¿no? Que nosotros tenemos de bioseguridad. El almacenamiento primario, las bolsas deben estar siempre, deben ser de polietileno, impermeable, el espesor, y algunas veces cuando hacemos las compras o las adjudicaciones, ahí está las especificaciones técnicas que nos piden. El espesor tiene que estar de 60 a 120 micrones, ¿no? Entonces tiene que tener ese espesor. El color opaco, sin roturas, ¿no? O imperfecciones, no debe haber y debe ser resistente, ¿no? Entonces, esas características tienen que tener las bolsas, ya sabemos los contenedores, el almacenamiento primario, los recipientes cortopunzantes, ahí debe ser el envase, tiene que ser rígido, con la tapa con abertura, ¿no? Entonces tiene que estar con la tapa de la abertura, la capacidad de llenar, no hay que llenarlo hasta que esté lleno, y algunas veces está lleno y queremos seguir reciclando ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos el bidón y pues sacudimos incluso, ¿no? Para que entre más cantidad. Eso está contraindicado, colegas. Entonces no va eso, tiene que estar hasta 3/4 partes y recién hacer el tratamiento respectivo, ¿no? Entonces ahí tiene que estar identificado, cerrado herméticamente. El cortopunzante, las agujas que ahí van, y ahí si se dan de cuenta, cortopunzantes, ¿no? Ahí van las agujas, jeringas, hojas de bisturí, ¿no? Las hojas de afeitar, ¿no? Entonces todo estos, las bránulas, etcétera, etcétera, van, las pipetas van en este lado, o los brillos otros, etcétera, van en este envase. Entonces es importante clasificar, seleccionar los residuos, el almacenamiento interno. ¿Qué quiere decir? La norma nos dice, la norma boliviana nos dice que si son por piso, tiene que haber por piso un almacenamiento intermedio, ¿no? Entonces ya sabemos, el almacenamiento primario está en las salas y el intermedio tiene que estar por piso, en un lugar estratégico. Debemos tener el ambiente, ¿no? Por lo menos 2x2 o 2x4, etcétera, son las medidas más o menos recomendables que nos dicen, y tiene que estar ahí, ¿no? Tiene que estar ubicado estratégicamente, los recipientes deben ser rígidos, resistentes y de facilidad de lavado, de desinfección y de transporte. Ahí vemos, y en estas áreas donde vamos a dar el almacenamiento intermedio, no tiene que haber un lavamano, ¿no? En la evaluación, ahí nos dice, ¿no? Tiene que haber un lavamano. El contenedor tiene que ser, ahí nos dice, tiene que ser rígido, resistente, y mejor nos va a ayudar para el traslado. Tiene ahí las respectivas llantitas, ¿no? Y tiene que estar todo identificado. Yo no lo puedo poner primero el residuo común en el lugar del infeccioso, ¿no? Tiene que estar todo en su lugar. Ahí tenemos el flujograma, a qué hora,
cuándo manipular estos residuos. Entonces, eso es importante. El almacenamiento final luego nos viene. El almacenamiento final es un lugar más amplio donde igual se tiene que clasificar. Esto es de mi hospital, ¿no? Una foto sacada de arriba. Entonces, esto, ahí vemos los residuos infecciosos, los residuos comunes y los residuos especiales. Entonces, tiene que estar, este ambiente tiene que ser totalmente lavable y desinfectable, ¿no? Entonces siempre tenemos que lavar, enjuagar y desinfectar, como nos dice la norma, ¿no? Entonces tenemos que ver. Ahora vemos ahí los recipientes, aquí los recipientes tienen que ser resistibles, ¿no? Entonces identificables. Y el equipo el personal tiene que tener el equipo de protección personal, o por ejemplo, ¿no? El gorro, la bata, el barbijo, el mameluco o los guantes para poder manipular los residuos, ¿no? Entonces, si se dan de cuenta, colegas, aquí este personal está manipulando. Imagínense que nosotros no hayamos clasificado bien los residuos, no por accidente o por desconocimiento, no sé, o por flojera alguna vez, lo podemos meter de pronto o poner en el residuo infeccioso una aguja, ¿no? Una aguja que de pronto ha estado con un paciente con HIV positiva, con una carga viral enorme. Imagínense el evento adverso que podemos tener. Siempre tenemos que pensar, ¿no? En el prójimo. Esta persona puede ser de pronto nuestro hijo, nuestra familia, o no, etcétera, etcétera. No podemos hacer daño. Entonces tenemos que clasificar los residuos que corresponden, ¿no? También vemos aquí eh, las de colección del transporte intermedio, ¿no? Cuando tenemos en el área intermedio, el recorrido está, ¿no? Lo más corto posible entre la generación y el almacenamiento. Tiene que ser facilidad de lavado y desinfección, el ambiente y el medio de donde estamos transportando, ¿no? Y además, no podemos transportar en cualquier momento, hemos dicho, ¿no? Entonces, se transporta después de la hora del almuerzo, ¿no? Estaríamos hablando a esa hora de la 1:30, se realiza el transporte de los residuos infecciosos. Eso nos dice la norma nacional. No, las de recolección del transporte intermedio, que nos dice tienen que estar las rutas establecidas y los horarios establecidos y que todo el personal tiene que conocer la ruta y los horarios establecidos. Esto ha sido una guía tan importante para poder realizar las rutas y para poder que pueda el paciente transitar, el paciente con COVID positivo, por ejemplo, cuando estábamos en la época de la pandemia, ¿no? Tiene todo su objetivo. ¿Por qué tiene que estar la ruta? ¿No? Tiene que ir por ahí para evitar las infecciones, para evitar la contaminación ambiental. O de pronto el paciente esté pasando, por eso se lo llama incluso, ¿no? Cuando época de la pandemia, código rojo o código azul, etcétera, todos, o código naranja, ¿no? De pronto hemos ido normando y viendo este punto, ¿no? Entonces, todo eso nos ayuda y pues nos hemos basado en esta norma para poder hacer, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el transporte? No se debe transportar en horas de comida, no se debe porque podemos contaminar, no en horas de visitas médicas, ¿no? No en horario de la entrega de suministros, ¿no? O no en la hora de entrega de pase de guardia. Preferentemente no en horas de visita de la familia. Se puede contaminar la familia también, va corriendo el riesgo. Entonces, la contaminación puede ser ambiental, el personal puede contaminarse, el paciente puede tener, la familia, etcétera. Por eso tenemos que tener cuidado, ¿no? Y la recolección final también puede, si no lo hacemos un buen tratamiento y no estamos haciendo las cosas bien, también la comunidad se puede contaminar. Por eso es importante el transporte intermedio o el transporte final donde lo vamos a hacer, ¿no? Aquí tenemos de los pacientes donde vamos a transportar, en qué salas, de qué salas estamos sacando, si son maternidades, de neonatos, si son de las salas de quemado, etcétera, de sala de general de pabellones o quirófano, ¿no? Entonces, todo esto nos dice la ruta de dónde voy a sacar, de dónde voy a seguir la ruta, ¿no? Hasta dónde voy a ir, hasta la disposición final del residuo. Entonces, todo debo hacer el trayecto, ¿no? Recolectar de aquí, ¿no? Y
irme por allá, por eso tengo la ruta que me va a guiar para llegar al final, al destino. En la recolección y el transporte interno, ¿no? Las rutas y los horarios, ya sabemos en qué horarios damos la alimentación a los niños, no debería estar llevándose cualquier otro residuo, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que conocer todo el personal. Cuando viene, antes el Ministerio de Salud tenía un comité evaluador, ¿no? Entonces incluso hacían una supervisión cruzada donde un hospital pues iba a evaluar, hacer la supervisión al otro lado o a evaluar a la otra institución. De la otra institución también venían a mi hospital donde nos hacía la supervisión hasta la evaluación y la retroalimentación y teníamos ahí una calificación, que cosa que ahora estamos olvidando, pero nosotros entre salas en la institución podemos hacerlo, ¿no? Una sala X, por ejemplo, la sala de rayos X, perdón, la sala de traumatología puede hacer a la sala de cirugía, así sucesivamente, una evaluación o supervisión cruzada lo podemos hacer interno. La circulación y transporte externo, ¿no? Ya viene, y los camiones que llevan los residuos patológicos deberían tener sus horarios de entrega de los residuos, ¿no? Generalmente es de 6:30 y esto está en la norma nacional, colegas, ¿no? Debería ser de 6:30 a 7:30, ¿no? Porque ya después la gente va caminando más y podemos hacer el riesgo de que se contamine la población, ¿no? De 11:30 a 2:30, en la tarde 18:30 a 19:30, ¿no? Entonces las bolsas deben estar identificadas, deben estar rotuladas si son infecciosos, incluso poner la sala de donde estamos despachando, ¿no? Si son de quirófano, si son de la terapia intensiva, si son de una sala de quemados, ¿no? Entonces ahí nos vamos a ir de la sala de quemado, debe haber mayor cantidad de gasas, etcétera, ¿no? Entonces todo esto tenemos que ver y dar el cumplimiento, ¿no? La composición de los residuos, ¿qué nos dice? El 80% de los residuos comunes el 80% son residuos comunes, el 20% son los residuos peligrosos. De este 20% de los residuos peligrosos, 15% tenemos los residuos infecciosos, ¿no? Entonces vemos los residuos infecciosos, el 4% tenemos los residuos químicos, farmacéuticos y el 1% los radioactivos, ¿no? Entonces eso vemos. Ahora también es importante la digitalización, ¿no? Entonces ya no estamos utilizando las placas datográficas, por ejemplo, en mi hospital, ¿no? Entonces ya estamos digitalizando, se lo saca la foto, etcétera. Hay donde se puede almacenar varios sistemas digitales, ¿no? Entonces eso también nos ayuda, ¿no? Para no contaminar el medio ambiente. La recolección externa, la recolección de los residuos de clase A, la clase B, obviamente es infeccioso, se realiza a través de las rutas establecidas que atienden en un número determinado del establecimiento de salud, que forma dependiendo, le pueden hacer diario o interdiario. No puede ser cada 24 horas o cada 48 horas. No puede ser más de 48 horas. Cuidado, venga a la semana una vez, ¿no? Imagínense, ese es decir, estar en la institución una semana, ¿no? Podemos tener varios eventos adversos. Dentro de eso son las infecciones asociadas a la atención de salud. Entonces, se debe despachar los residuos, ¿no? A la forma externa cada 24 horas o 48 horas, no más, no puede estar más, ¿no? La frecuencia de recolección de residuos de la clase A, de la clase B, ahí vemos el establecimiento de primer nivel, del segundo nivel y el tercer nivel. Entonces, del primer nivel, generalmente se está según la generación, la cantidad, y del segundo nivel diario o interdiario, y del tercer nivel de lunes a viernes hasta sábados debemos retirar. Hace también esto según el requerimiento y según el nivel de atención de las instituciones o la cantidad de residuos que generamos, ¿no? La recolección externa, recolección de residuos de la clase C, entonces se realiza a través de la ruta, ¿no? De la ruta de los hospitales, donde tienen el 90% de las unidades de salud, donde diariamente se evacúan los residuos comunes. Entonces ahí vemos el 90%, ¿no? Vemos ahí los residuos, ¿no? Hemos dicho va a haber en el contenedor negro, hemos dicho puede haber papeles, etcétera, residuos de los jardines, etcétera, ahí lo tenemos. La frecuencia de la recolección de los residuos de la clase C, generalmente tenemos en el segundo y en el tercer nivel. En el primer nivel casi no mucho, ¿no?
no tenemos mucho. Entonces, las de colección en el segundo nivel se les realiza diaria e interdiaria, ¿no? Los establecimientos de salud del tercer nivel le hace de forma diaria de lunes a sábado. El único, el día domingo, no realizamos esto. Los métodos de transporte, ¿no? Entonces, ahí tenemos los métodos de transporte, de bioseguridad, la norma que nos dice, establece los siguientes métodos de tratamiento, la incineración, no, tenemos varias empresas que hacen en los hospitales, pues lo van realizando este tratamiento. Hay otro que los realizan la esterilización a vapor, ¿no? Que no tenemos mucho en nuestras instituciones. El otro, el tratamiento por microondas, tampoco tenemos, pero sí en otros países los realizan. Desinfección por radioondas, tampoco. ¿No? La desinfección química, sí, algunas veces nosotros lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, no algunas veces, lo hacemos siempre los residuos cortopunzantes, ¿no? Entonces, los residuos cortopunzantes llenamos que sea hasta 3/4 partes. Una vez que tengamos las 3/4 partes, pues lo ponemos lo que es el hipoclorito de sodio, ¿no? Entonces lo tapamos, de ese sentido, pues se lo lleva el supervisor o el personal encargado de recolectar estos residuos, se lo lleva a realizar el tratamiento respectivo, ¿no? Ahí vemos también el tratamiento que realizan a vapor, ¿no? Donde están, hacen los paquetes y lo van metiendo, ¿no? Los contenedores son colocados en la cámara a través de los carros o por las esteras, ¿no? Entonces ahí lo van administrando, ¿no? Pero aquí en Bolivia no tenemos esto porque es por el costo mismo que se tiene, ¿no? Entonces nosotros no lo tenemos, ¿no? Entonces, más tenemos de trituración, ¿no? Ahí lo están triturando, donde lo van triturando y eso es una forma de hacer el tratamiento también, ¿no? Ahí continuamos con la trituración, ¿no? De diferentes sistemas, de diferentes áreas de salud, ¿no? Entonces, la otra, lo que es la operación de la celda o el transporte que lo estamos realizando, ahí ven que están todos en bolsas cerradas, codificadas, ¿no? Y el transporte patológico va y lo desecha, ¿no? También al retirar de la institución tiene que estar, lo van pesando, ¿no? Cuánta cantidad de residuos sólidos hemos generado por institución, ¿no? Entonces, igualito ingresa donde van a hacer el tratamiento. Por ejemplo, aquí en La Paz, en Alpacoma, los realizan allá, es un lugar alejado de la ciudad, donde los realizan ahí. Tenemos fosas cavadas y ahí lo van realizando lo que es el tratamiento o el almacenamiento final, ¿no? Entonces, la disposición, ¿no? Tiene que estar en celdas o la disposición final para evitar la contaminación. Una vez que lo ponen ahí, las bolsas contaminadas, ¿no? Ahí se lo va pasando, ¿no? Hipoclorito de sodio, ¿no? Se lo va pasando y luego lo vamos a pasar aquí sobre esto, lo vamos a pasar una capa de tierra, lo vamos a pasar, ¿no? No queda al intemperie de ese sentido, ¿no? Entonces, de ese sentido lo vamos a hacer el tratamiento, ¿no? Entonces, aquí tenemos luego vamos a tener, cuando ya esté llenando, vamos a hacer el encapsulamiento, ¿no? Cubrir aparte de tierra, aparte de hacer el tratamiento, cubrir con una capa, ¿no? Que es específicamente este tipo de plástico, más o menos es específico, degradable, para que lo pueda cubrir hasta que se deshaga estos desechos y luego ¿cómo se llama? Residuos, mira, se me ha ido ahorita el nombre. Una vez realizado esto, se lo va a cubrir con tierra y una vez cubierta con tierra, pues ahí tenemos incluso donde decimos la cobertura vegetal, ¿no? Entonces se lo va sembrando plantando, ¿no? Algunas plantas para poder dar de ese sentido la utilidad del lugar y pues de ese sentido se hace el tratamiento final de lo que es manejo de bioseguridad, ¿no? Entonces, aparte de eso, cada institución tiene que tener, cada comité, y el comité que está conformado del equipo multidisciplinario, ¿no? Tiene que tener el sistema de capacitación, sistema de evaluación de los residuos sólidos hospitalarios. Entonces tiene que tener su libro de acta registrado. Quienes están designados en el comité tienen que estar designados con un memorándum, ¿no? Una vez designados con memorándum,
Este personal, además de designación con memorando, tiene que tener la función que va a cumplir en el comité. Entonces es importante medir los avances de los alcances, vamos a evaluarnos. ¿Cómo nos vamos a medir? Mediante la encuesta o los formularios que hemos realizado. Aplicar las acciones correctivas, las hojas de recomendaciones, ¿no? Incluso en mi hospital nombramos por piso, nombramos a una responsable, que usted está responsable de este mes, va a estar verificando cómo están, cómo están clasificándose los desechos. Si no se clasifica o etcétera, vemos alguna irregularidad a la persona que se le ha designado con un memorándum que tiene que supervisar, etcétera, a esa persona se lo pasa el memorándum de llamada de atención. Y si lo ha efectuado, ha hecho el trabajo de controlar, vigilar, ha hecho las recomendaciones que podía realizar en ese momento que de pronto había algún evento adverso, ese rato pues también se lo reconoce con un certificado de felicitaciones, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Motivar, incentivar, ¿no? Entonces hay que motivar, incentivar y de pronto pareciera que no tendría mucha relevancia el manejo de los residuos sólidos, ¿no? Tiene mucha importancia, ¿no? Si nosotros sabemos manejar los residuos sólidos, sabemos lo que es bioseguridad, vamos a poder evitar de diferentes infecciones intrahospitalarias, de diferentes brotes hospitalarios y de cuidarnos nosotros para evitar que podamos contaminarnos con agua, ¿no? Entonces, eso es importante. Los tipos de desechos ya los hemos mencionado, de residuos. Tenemos que tener una autoevaluación interna, una evaluación cruzada, como hemos dicho, una evaluación cruzada puede ser de una institución a otra institución o puede ser de una sala a otra sala. Entonces, para eso, para evitar, ¿no? Digamos, me debo evaluar en mi sala, entonces puedo de pronto no hacerlo bien, estoy bien, etcétera, etcétera, para tener un buen puntaje. Sin embargo, si viene otra persona externa a evaluarnos, como lo mencionamos aquí, las evaluaciones cruzadas, es muy fructífero, ¿no? Donde nos enseñan, nos muestran nuestras debilidades que nosotros tenemos en el manejo de los residuos. La evaluación final, donde nos dice, siempre está normado del Ministerio de Salud, debería decir, ahí dice la evaluación oficial es semestral. Entonces, tenemos que tener cumplimiento de esto y tenemos que tener documentado todo lo que estamos realizando. Ahí tenemos las hojas de la evaluación, las hojas de bioseguridad, de evaluación, cómo vamos a ir evaluando, ¿no? Cómo vamos a realizar la evaluación. Tiene la norma, en la norma están las hojas de evaluación, ¿no? Y ahí tenemos cuánto de puntaje lo vamos a adquirir, ¿no? Entonces ahí nos da las hojas. También tenemos la parámetro de la evaluación, la tabla de puntaje, la clasificación tenemos la clasificación A, la clasificación B, la clasificación C y la clasificación D. En la clasificación está A, un puntaje de 325 a 360, donde nos da un indicador, un porcentaje del 90 al 100%, ¿no? Entonces estaría si obtenemos este puntaje, pues estaríamos muy bien, ¿no? Donde decimos que estamos manejando adecuadamente y necesitamos nuestras felicitaciones. Si estamos en la clasificación B, que corresponde de 253 a 322, que corresponde en un valor de 70 a 89% de puntaje, estaríamos viendo, sí, hemos bajado, pero estamos no más tranquilos, ¿no? La categoría C de 148 a 249 puntos, que corresponde de 41 a 69%, ¿no? Entonces ahí estaríamos aprobando, como raspando, ¿no? Entonces si estamos de 42, estamos aplazados. La categoría D, que es de 0 a 145, entonces ahí tenemos el porcentaje de 0 a 40%. Totalmente en esto estaríamos en riesgo, ¿no? Por no decir aplazados. Estaríamos en riesgo, ¿qué quiere decir? Que de pronto no estamos manejando, no estamos clasificando los residuos, que generalmente si no estamos clasificando, ¿cuántos brotes
infectocontagiosos habríamos tenido en nuestras instituciones. También hay que tener registrado los brotes que nosotros en nuestras instituciones hemos tenido. Puede ser brotes aéreos, puede ser por una Klebsiella, etcétera, etcétera, puede ser, pero ahí tenemos registrados todos los eventos que pasan en nuestra institución. También vemos ahí la evaluación. Ahí vemos, ¿no? El puntaje de 90 y 100%, estaríamos hablando de óptimo, ¿no? De 70 a 89, a 89%, estamos hablando de la categoría clasificación B, aceptable, ¿no? Una puntuación de 41 a 69, la categoría C, estaríamos hablando, ¿no? Que estamos en regular, ¿no? Y de 0 a 40 estaríamos pues peligrando, ¿no? Estamos deficientes. Eso es nuestra autoevaluación para tener cuidados y para tener referentes y para mejorar. Si, bueno, si este mes yo me he sacado en diciembre, me he sacado regular, pues al siguiente tengo que ser el óptimo o el aceptable, ¿no? En ese sentido tengo que medirme y mejorar. Pero si yo no me voy a ir, no me voy a medir mensual, trimestralmente, voy a pensar que yo o mi institución está haciendo bien, ¿no? Estamos bien en la clasificación de residuos. Mientras no tenga evaluación, no sabemos qué está pasando. Si tengo evaluación, eso te certifica, como dice, ¿no? Lo que se ve, se anota, o lo que se ve es creíble, pero lo que no se ve, no sabemos qué está pasando, ¿sí? Entonces, una vez teniendo la nota, etcétera, el comité debe reunirse. Debe reunirse y debe hacer los análisis de los datos, análisis de cómo estamos, una vez realizando en qué categoría estamos, ¿no? Si estamos óptimos o estamos reprobados, etcétera, y analizamos. Si estamos reprobados, vemos estrategias de capacitación, estrategias de cómo incentivar al personal para que pueda realizar el adecuado manejo de residuos, ¿no? Ahora, si estamos un óptimo, estamos en 90, 100%, etcétera, debemos ver también estimular, ¿no? Al personal, premiar, puede ser, podemos premiar con un memorándum de felicitaciones o con la participación a un curso que no pague nada y pues se lo da, es acreedor de, es más de un certificado, ¿no? De ese sentido, el comité se va a reunir. Ahora, puede ser que de pronto en un contenedor hemos encontrado, puede ser de la sala X, por decir, de la terapia intensiva, hemos encontrado ahí una aguja sin bisel, sin el cobertor puesto, diré, la aguja sin el cobertor puesto. Hemos encontrado, entonces decimos en esta mesa, decimos en el comité, hemos encontrado esto. ¿Qué hacemos? Mandamos las recomendaciones. Siempre primero se debe mandar las recomendaciones, luego se debe mandar, ¿no? Lo que dice las llamadas de atención escritas. Estaríamos hablando de un memorando, ¿no? De ese sentido vamos a ver. Bueno, eso quería hablar sobre las de bioseguridad, manejo de residuos.